Un concepto que nos ayudará a resolver muchos problemas de probabilidad es el de suceso contrario. El espacio muestral, al lanzar un dado, sabemos que está constituido por los números que van del 1 al 6, cosa que representamos encerrando entre llaves los sucesos elementales y separándolos por coma. El suceso que vamos a llamar A, obtener múltiplo de 3, es un suceso compuesto que estará formado por los números 3 y 6. Si representamos nuestro espacio muestral encerrando los sucesos elementales en un rectángulo, el subconjunto formado por los números 3 y 6, que hemos dado en llamar A, representará el suceso compuesto obtener múltiplo de 3. Todos los sucesos que queden fuera de A conformarán el suceso contrario a A. El suceso contrario a obtener un 3 o un 6 será obtener todo lo que quede por fuera, es decir, un 1, un 2, un 4 o un 5. La probabilidad de A es de 2 casos favorables frente a 6 casos posibles. Como quiera, que el suceso contrario a, que vamos a escribir A con una rayita encima, está formado por los elementos 1, 2, 4 y 5, la probabilidad del suceso contrario será de 4 casos favorables frente a 6 casos posibles. Luego la probabilidad de A es 2/6 y la probabilidad de A' o del suceso contrario a A estará formada por la división 4 dividido entre 6. Si sumamos esos dos sucesos, es decir, las dos probabilidades, nos tiene que dar 1, porque configuran todo el espacio muestral. La primera conclusión que podemos extraer es que la probabilidad de A más la probabilidad de A', es decir, de su suceso contrario, es igual a 1. De aquí despejamos una sencilla fórmula que nos dice que la probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso original. Otro concepto fundamental es el de la probabilidad condicionada. Y vamos a poner un ejemplo. Imagina que queremos calcular la probabilidad de obtener un número que sea múltiplo de 3 al lanzar un dado, pero sabiendo que ya ha salido par. Eso lo representamos de esta manera. Probabilidad de A sabiendo que B, que es la manera de leer la fórmula. Será el resultado del cociente entre la intersección de ambos sucesos y el suceso que ya ha ocurrido, es decir, la probabilidad de B. En nuestro caso, A estará formado, dijimos que era obtener un múltiplo de 3, estará formado por los números 3 y 6. Y el suceso B estará formado por los números 2, 4 y 6, y es obtener un número par. Vamos a representar esto en un rectángulo, vamos a representar nuestro espacio muestral, que lógicamente, como siempre, estará formado, en el caso de lanzar un dado, por los números que van del 1 al 6. Y vamos a escribirlo de esta forma. Porque nuestra intención es caer en la cuenta de que hay un subconjunto que es 3 y 6 y otro subconjunto que está formado por los números 6, 4 y 2. Tienen una intersección, ahí ve. La intersección está formada por el número 6. Vamos a calcular, primero que nada, la probabilidad de A. La probabilidad de A, tal como vimos antes, era de 2 casos favorables frente a 6 casos posibles. La probabilidad de B, es decir, la probabilidad de obtener un número par, obtener los números 2, 4 y 6, será de 3 casos favorables frente a 6 casos posibles. La pregunta es, ¿cuánto valdrá la probabilidad de obtener la intersección? Como la intersección está formada por un único número, el 6, la probabilidad de la intersección será de un caso favorable frente a 6 casos posibles. Y si hacemos uso de la fórmula que vimos anteriormente,
aquella de la probabilidad de A sabiendo que ha sucedido B, tendremos como numerador la probabilidad de la intersección, la probabilidad de A intersección B, que ya hemos visto que vale 1/6. Y como denominador, la probabilidad de B, que es 3/6. Si hacemos esa división, la probabilidad de obtener un número que sea múltiplo de 3, sabiendo que ya ha salido un número par, es de 1/3. Y ahora vamos a ver operaciones con sucesos. ¿Recuerdas cuando lanzábamos dos dados? Las puntuaciones que podíamos obtener eran un 2, un 3, un 4 y así hasta llegar a 12, cuando obtenemos 2, 6, ¿no? Esto que estoy representando en un diagrama no es otra cosa que el número de veces que puede salir cada uno de esos números. Es decir, la frecuencia relativa de obtener un 7, teniendo en cuenta que existen 6 posibilidades para obtener un 7, sería de 6 partido por 36, que es 0,16666 con periodo en el 6. Si representamos este espacio muestral directamente en un rectángulo, es decir, mediante un diagrama de Venn, obtenemos esta configuración que ves en pantalla. Y es fácil interpretar que obtener, por ejemplo, un múltiplo de 3 estaría formado, a este suceso lo vamos a llamar, por los números 3, 6, 9 y 12. Veamos cómo sería obtener un número primo. Obtener un número primo, que lo vamos a llamar B, sería obtener los números 2, 3, 5, 7 y 11. Esos son los números primos que podemos llegar a obtener. Si rodeamos con un circulito el conjunto formado por los múltiplos de 3 y de azul rodeamos otro circulito con aquellos que configuran obtener un número primo, podrás comprobar que tiene una intersección. Esa intersección está formada por el número 3. La intersección de A con B de esos dos sucesos compuestos es 3. Ahora bien, si nosotros deseamos calcular la unión de los sucesos A y B, primero partimos de la idea de que el conjunto A está definido por los números 3, 6, 9 y 12 y el conjunto B estaría definido por los números 2, 5, 7, 11 y también por el 3. Vamos a sombrear con rojo el primer conjunto, el conjunto A. Hemos contado el 3 una vez. Si ahora hacemos lo propio con el conjunto B, pero sombreándolo de azul, recuerda que serían los números 2, 3, 5, 7 y 11. Esos son los números primos que podemos obtener al lanzar dos dados, al sumar las puntuaciones de dos dados. Y lo sombreamos de azul. También tendremos que contar el 3, por tanto lo hemos contado una vez cuando definíamos el conjunto A y otra vez cuando definíamos el conjunto B. Ahora lo que queremos es tratar de definir con precisión la unión de esos dos conjuntos. Y la unión de dos conjuntos no es ni más ni menos que otro conjunto formado por todos los elementos de uno y todos los elementos del otro. Es decir, la unión de A con B estaría formado por los números 3, 6, 12, 9, 2, 5, 7 y 11. Pero tal como dijimos antes, si nosotros ahora sombreamos de amarillo ese conjunto, caeremos en la cuenta de que en realidad el 3 lo estamos contando dos veces. Por tanto, si tenemos en cuenta que el 3 lo hemos contado dos veces, la unión de estos dos sucesos, la unión de A con B, será sumar todos los elementos de A con todos los elementos de B, A unión con B. O lo que es lo mismo, escribir A, el suceso A, más el suceso B, menos
la intersección, porque tenemos que descontar el hecho de que lo hemos contado dos veces. A unión B será igual a A más B menos la intersección de A con B. Y esta es una formulita que vamos a utilizar bastante a la hora de resolver problemas. Otra cuestión que no debemos pasar por alto es que las operaciones con sucesos cumplen las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. Pero ya entraremos en profundidad cuando nos pongamos a resolver problemas. Lo que sí es cierto es que cuando definimos la unión de dos sucesos, en el fondo, de manera implícita, también estamos definiendo la probabilidad de la unión de dos sucesos. Por tanto, deberíamos concluir que si bien A unión B es A más B menos la intersección de A con B, la probabilidad de la unión de A con B será igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. En el siguiente vídeo haremos uso de estas propiedades que acabamos de ver y aprenderemos a utilizar los diagramas de árbol y las tablas de contingencia para resolver directamente ejercicios prácticos. Y por supuesto haremos uso de algunas técnicas de recuento que nos serán de especial utilidad para resolver problemas.